Bien, saludamos y bendecimos a todos los que nos están escuchando a través de nuestras redes sociales, a través del canal de YouTube, y los invitamos a ser parte de esta casa espiritual hermosa que Dios nos ha regalado, que está aquí en Tomás 106 de San Martín, Mendoza. Que disfruten la palabra y los anime a volver y a venir el próximo domingo. Bien, iglesia, sabe que Dios ha hablado fuerte a mi corazón y remarcaba una palabra que es puertas. Puertas. Y que pudiera explicarles como iglesia que todo lo que ha estado hablando el pastor con respecto a traer orden, con respecto a nuestras finanzas, con respecto al desafío económico y otras cosas que estamos viviendo como iglesia, que nos toca con el pastor Elías ir liderando, ir sabiendo, ir acompañando, tiene que ver con un tiempo espiritual de vino nuevo, tiene que ver con un desafío, tiene que ver con un momento en el que nosotros tenemos que entender cuál es el desafío y cómo Dios trae ese desafío a propósito a nuestras vidas. Cada vez que llega un desafío a tu vida, cada vez que llega una situación difícil, vos podés tener dos reacciones. Podés decir, esto es un problema que me va a hundir, o es la oportunidad que me va a levantar y que va a manifestar a Dios en mi vida. Esa es la gran diferencia. Todos vamos a vivir situaciones difíciles. Hoy como iglesia tenemos un desafío. Hoy como iglesia tenemos que enfrentar el poder seguir estando en este lugar, el poderlo seguir pagando. Pero ¿sabe qué? Me hablaba Dios a mi corazón. Nunca hemos tenido que hacer como un extra para poder pagar económicamente. Siempre hemos pagado cómodamente. Quiero darle testimonio, aún en pandemia, con la iglesia cerrada, el edificio cerrado, nunca se dejó de pagar el alquiler. ¿Sabía usted eso? Nunca dejamos de pagar con el edificio cerrado, y Dios nos permitió estar cómodos en ese momento, porque no era el tiempo de este desafío. Pero, ¿saben? Dios ponía en mi corazón, si ellos siguen cómodos, si nosotros seguimos cómodos, ¿cuándo vamos a empezar a trabajar por la casa propia? Así que, como yo siempre digo, Dios no es un Dios de comodidad, y creo que nos está entrenando, porque les digo una cosa, nosotros vamos a pagar el alquiler. Nosotros vamos a poder renovar ese contrato. Nosotros vamos a poder vencer ese obstáculo cuando lo entendamos en unidad y en acuerdo, como todos los obstáculos espirituales y naturales que esta casa ha vencido durante estos 8 años. Te quiero decir, denle un aplauso a Dios. Claro que sí, nosotros vamos a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay un principio espiritual que es el poder del acuerdo. Hemos vencido durante 8 años cosas que usted sabe y cosas que usted no tiene ni idea, pero yo sé el Dios que sirvo, yo sé el Dios que me ha llamado. Quiero saber si la iglesia lo sabe. Quiero saber si la iglesia entiende el llamado espiritual de este tiempo. Tenemos un desafío y lo vamos a enfrentar juntos. ¿Y saben cuál va a ser nuestra respuesta a ese llamado espiritual de parte de Dios? A ese desafío, que vamos a entrenar los músculos. No es lo mismo estar sentado. La musculatura, todo lo que somos tiene una fisonomía. Ahora, cuando empezamos a ejercitar ese cuerpo, se empiezan a formar los músculos, se empieza a ir la grasa que nos sirve y se empieza a formar una musculatura capaz de levantar un peso mayor. Necesitamos salir de la comodidad que teníamos, de que podíamos pagar el alquiler como si nada, porque Dios necesita entrenarnos para poder empezar a juntar los recursos para nuestra casa propia. Así que le damos gloria a Dios por eso. Y Dios me hablaba, escuchen todos los adultos, todos los que en este tiempo ya son grandes y entienden
Y podía ver cuando veía a las nenas cantando y adorando. Nosotros les vamos a contar a ellas cómo vencimos el obstáculo. Nosotros les vamos a contar. Nosotros, no es casualidad, hoy las chicas danzaron con la remera que dice legado. Y Dios habló a mi corazón. Este desafío que ustedes hoy enfrentan es un legado para esa generación. Ustedes van a poder decirle a sus generaciones, cuando estén más grandes, los niños de Vino Nuevo, tuvimos este obstáculo y fuerte, y a ver, más fuerte, y vencimos. Claro que sí, claro que sí. No tengo dudas. No tengo dudas que lo vamos a vencer. No tengo ninguna duda. Vamos a vencer para la gloria de Dios. Vamos a vencer ese obstáculo y otros que Dios nos está permitiendo. Es un peso mayor. Yo creo que hemos levantado con el pastor pesos espirituales difíciles. Y en este tiempo para Vino Nuevo también hay un peso en diferentes áreas difícil. Pero puedo oír la voz de Dios que me dice al corazón: los estoy formando, los estoy dando la musculatura para que puedan levantar lo que yo traigo por ustedes. Una mesa de vidrio se banca cierto peso, resiste ciertos kilos. Y si te pasas de esos kilos, ¿qué le pasa a la mesa de vidrio? Yo tengo una mesa de vidrio en la casa. Y tengo que tener cuidado cuántas cosas le pongo arriba, porque se puede quebrar por muy fuerte que sea. Y si le pones una plancha caliente o situaciones adversas, como es de vidrio, se quiebra. Y si agarras una mesa de madera, pasa el tiempo, tiene cierta resistencia. Por eso Dios nos pone el peso que somos capaces en este tiempo de llevar. Pero para pasar a la siguiente estación necesitamos ser transformados para poder soportar un peso mayor. Hasta que seamos capaces de llevar en esta generación el depósito que Dios ha puesto sobre cada uno de nosotros. Hay un peso que esta iglesia tiene que ser capaz de llevar, que sus líderes, cada uno de nuestros hijos, cada uno de los que se está levantando, los líderes que se están formando, tienen que ser capaces de llevar. Y para que ellos puedan ver lo que es llevar peso, tienen que vernos a nosotros. Legado. Recibimos una palabra del apóstol Paul cuando estuvo en este lugar. Y nos soltó la palabra sobre los jóvenes y nos dijo: ustedes tienen que luchar por una generación que viene detrás de ustedes. Tienen que luchar por un legado que va a continuar. Pero necesitan testimonio para poder responder a la altura de lo que se les va a demandar. ¿Quiénes están acá para dejar un legado? Tal vez vos decís: bueno, yo no tengo hijos. Claro que sí, tenés a aquellas personas que estás discipulando, que estás preparando. ¿Qué les has transmitido a cada una de las personas que les estás colaborando? Muchachos, muchachas, tenemos que vencer, vamos a salir adelante, vamos a hacer esta tarea, miren, tenemos las actividades que decía el pastor Elías, porque hay que hacer nuestra parte. Miren, hay una parte que hace el Señor, pero hay una parte que entrena los músculos espirituales, que es hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer a nosotros. Si vamos a vender números, vendemos números todos y nos esforzamos. Vamos a hacer una cena el 21 de noviembre, una cena con tarjetita, algo hermoso para poder invitar a sus amigos, a sus familiares, a todos los que podamos para poder recaudar ese dinero. Esa es la parte que nos toca. ¿Viste cuando tu hijo, se ve en este ejemplo, tu hijo, no sé si les ha pasado, te trae un billetito de 100 pesos y te dice: tomá, mami, para la bici? Y vos mirás el billetito y decís: ay, mi amor, bonito, no le compro ni una tuerca con esto. Eso vamos a hacer nosotros. Nosotros le vamos a decir al Señor, con nuestro esfuerzo, con lo que hagamos, con el dinero que reunamos, que es la parte que nos toca a nosotros: tomá, papi, para nuestra casa nueva.
para el lugar nuevo, para ese lugar donde dejemos de pagar alquiler. Y el Señor va a decir, bueno, mi amor, ya viene esa casa, ya viene ese lugar, ya viene ese territorio, pero tenemos que hacer la parte que nos toca. Estamos acá, iglesia, puertas, puertas, puertas. Le damos un aplauso al Señor por eso. Dios me hablaba al corazón y me hablaba de hechos y de acciones concretas. Una puerta que está cerrada tiene un picaporte, hay una forma de abrirla y hay que empujar, ¿sí o no? Hay una forma. Todo en tu vida bajo el diseño de Dios para poder obtener lo que está detrás de esa puerta, de ese lugar, tiene un diseño. No hay malabares, no hay cuestiones mágicas ni esotéricas, hay el poder de la oración, la fe y la convicción de la palabra. Eso es todo. Moverte en el diseño de Dios hace toda la diferencia. Miren, Jesús habla esto con los fariseos. Los fariseos venían en Juan capítulo 9. Yo les voy a contar, después en el grupo discipular lo vamos a desarrollar. Pero en Juan capítulo 9, los fariseos se acercan a tentar y a hablar y a buscarle a Jesús, a ver otra cosa, a ver en qué lo podían atrapar. Y escuchen, teniendo al Salvador delante de ellos, no lo pudieron ver. Y dice allí que Jesús les da la palabra en Juan capítulo 10, versículo 1 al 4. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Es por acá, iglesia. Miren, nosotros estamos acá, tenemos esta situación que vencer, y la puerta y el que nos está llamando a ese desafío se llama Jesucristo de Nazaret. Y es esa puerta, mediante la oración, mediante la convicción espiritual, que vamos a poder cruzar hacia ese territorio de resolución, lo que sea que estés viviendo. Ahora llévalo a tu plano de tu vida personal. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué puertas están cerradas? ¿Qué cosas necesitas resolver? Y acá la palabra es muy clara. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, que es el Padre. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Tócate el oído así. Y pregúntate, ¿este oído tan bonito que el Señor me ha dado, conoce la voz de Dios? Quiero decirte que para conocer la voz de Dios, la única forma es vivir con Él, es hablar con Él, es conversar con Él, es tener una relación con Él. No vas a poder oír la voz de Dios si no hay una lectura de la palabra, una relación íntima con el Señor. ¿Por qué te alarmas? ¿Por qué reaccionamos como alguien que no conoce? Porque no sabes oír la voz de Dios. La voz de Dios es clara y contundente. La voz de Dios te lleva a los pies de Jesús. La voz de Dios te hace, en medio de la incertidumbre, del miedo, de la situación difícil, te hace levantar un altar. Solo aquellos que practican el oír, llega un momento en que pueden discernir claramente que, a pesar, escucha, iglesia, el escenario que estás viviendo hoy es la oportunidad de aprender a oír la voz de Dios. Quiero que cierres tus ojos un minuto. Un minuto, por favor. ¿Cuál es ese escenario? ¿Cuál es esa puerta? ¿Cuál es esa situación? Cierra tus ojos. ¿Cuál es hoy? Necesito oír tu voz, Señor, en medio de esa situación, en medio de esta situación con mis hijos, en medio de esta situación de salud, en medio de esta situación económica, en medio de esta decisión que tengo que tomar.
Señor, necesito, escucha, vos no necesitas más nada que oír la voz clara de parte de Dios mostrándote el camino y diciéndote es por acá, porque dice la palabra, mis ovejas conocen mi voz y yo voy delante de ellos y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Abre tus ojos, podés decirle esa situación, yo conozco. Yo me voy a meter en la presencia de Dios para oír la voz de Dios. A veces en el discipulado y en el pastorado hay personas que llegan a tocar nuestra puerta y a sentarse con una situación difícil. Y lamentablemente muchas veces nos damos cuenta que la persona viene a buscar lo que no ha buscado con el Señor. Viene a hacer una queja y un reclamo, como diciendo, vos que representás a Jesús, pero en realidad esa persona yo la mando de vuelta. Después que hablamos, obviamente, después que charlamos, mi palabra final va a ser orá. Orá y conectate con Dios, porque lo que yo tengo para darte es un consejo. Lo que yo tengo para darte es lo que he vivido con Dios. Pero el que tiene la respuesta a esa situación se llama Espíritu Santo. Y vos necesitas aprender a oír, como dice Jesús. Yo llamo a mis ovejas y ellas me conocen y yo las conozco. ¡Wow! Una relación. ¿Vieron cuando, no sé si les ha pasado hoy, especialmente a las mamás, que hay un grupo de niños jugando y gritando hasta que grita el tuyo? Cuando grita el tuyo, mamá, vos sabés que es tu hijo. Escuchá, es Joaquín. Ese que está gritando, yo he estado acá en la reunión y he escuchado la voz de mi hijo en la salita hablando muy fuerte. ¿Por qué? Conozco su voz y él conoce la mía. Y si yo de acá todas gritamos o yo grito su nombre, él me va a oír, porque además tengo una voz muy aguda. Pero él está acostumbrado a oír mi voz. Ahora, mi pregunta es, si el Señor está acostumbrado a oír tu voz, ¿querés que esa puerta se abra? ¿Queremos como iglesia esa puerta abierta? El Señor tiene que oír tu voz. Bien. Dice, Dios me hablaba también de esto, dice el versículo 5, leímos hasta el 4, el 5 dice, mas al extraño no seguirán las ovejas, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Saben quiénes son los extraños para la iglesia? Vos podés escuchar un podcast, vos podés escuchar YouTube, vos podés escuchar a alguien, un amigo, un familiar que te da un consejo. Vos podés escuchar, pero necesitas oír la voz de Jesús a través de la palabra, a través de tus colaboradores, a través de tus pastores. O sea, vos podés oír, pero vos tenés que saber de dónde viene ese consejo que vos necesitas para ese momento. Y después Dios me habló a través de otra puerta y cómo Él cierra puertas a veces y otras las abre. Y aunque nosotros no podamos entender en ese momento por qué está cerrando esta puerta, por qué esta situación, por qué este conflicto, por qué esta dificultad, tenemos que entender que el que abre, como dice la palabra en Apocalipsis, Él abre las puertas, nadie las puede cerrar, y Él cierra puertas que nadie puede abrir. Iglesia, si vos entendés el diseño profético de una palabra que viene de parte de Dios, que te está diciendo, iglesia, yo te voy a abrir puertas que nadie puede cerrar, pero voy a cerrar puertas que tuvieron que ver con lo que sea que el Señor necesita cerrar en tu vida. Créelo que nadie, ni el mismísimo Satanás, va a poder abrir esas puertas en tu casa, en tu vida, en tu historia y en tu legado, ¿sí? Y aquí hay un ejemplo que me gustó mucho, yo se los voy a resumir. Pablo está trabajando arduamente y Hechos relata
que Pablo quería ir, Hechos capítulo 16, Pablo quiere ir a Asia. Entiende que quiere ir a Asia. No puede salir hacia Asia. Luego dice ahí, Hechos 16, del 6 al 10. Miren qué fuerte. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y cuando pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. No pudieron entrar. Hay lugares que no vas a poder entrar. Hay cosas que no vas a poder obtener hoy. Hay puertas que se van a cerrar. Tranquilo, tranquilo. Algo Dios más grande, más poderoso está preparando. Aprende a oír. Aprende a oír la voz del Espíritu Santo para que no tomes malas decisiones, para que no te dejes guiar por los extraños. Aprende a reconocer el momento espiritual que te está pasando, iglesia. No lo tomes como, ¿qué está? Al contrario, si has traído esta prueba sobre vino nuevo, algo mayor querés hacer con nosotros. Cambiar, transformar tu pensamiento. Si Dios es el Dios de tu vida, de tus hijos, de tus generaciones, cada vez que tengas un problema, no te enojes con Dios. Decirle: Señor, yo estoy viviendo esta historia, esta situación, esto nos está pasando como iglesia, pero sé que vos sos la puerta. Yo escucho tu voz. Dice tu palabra que vos tenés planes de bien y no de mal, de bendición y no de maldición. Así que, Señor, voy a abrir esa puerta por medio de la oración. La puerta es Cristo. Él es mi entrada a esa salida, a esa solución. ¿Estás acá, iglesia? Le damos gloria a Dios por eso. Él es la puerta. Él es la entrada. No te enojes con el Señor cuando te cierra una puerta. Ora, ora, ora. ¿Por qué cerraste esta puerta? ¿Por qué la cerraste? Bueno, Señor, vos tenés una estrategia, vos por algo. Pero los que se enojan, ¿qué le pasa a tus hijos cuando se enojan? ¿Se han dado cuenta? Cuando se enojan se bloquean, no te escuchan. No te escuchan. Vos le decís: mirá, mi amor, tesoro, mi vida, te digo que no, pero te quiero explicar. ¿Qué hacen los niños? O por lo menos el mío. No, yo quería. Y en la gritadera y el berrinche. ¿Cuántos de nosotros somos así cuando Dios nos cierra una puerta? ¿Por qué Dios hizo esto? Estoy enojado, estoy molesto, ¿sí? Y no queremos oír la voz del amado y nos bloqueamos. Cuando Dios tiene una respuesta para esa historia, aprendan a ver como hijos, aprendan a ver la historia de sus vidas como hijos de Dios, no como huérfanos. Toda situación que te pasa tiene un diseño en Dios si vos lo vivís como un hijo de Dios. Toda situación, aún la más inexplicable, aún la situación más difícil, el Señor trata con sus hijos. Ahora, si sos huérfano, sos la quejadera viviente, sos el que vive en crisis, no sabe cómo solucionar, no ve más allá. Pero aprendamos a mirar más allá. Salgamos de este territorio natural, llevemos nuestra cabecita más allá, respiremos por arriba del agua, de la tormenta, del barco que se hunde, y empezá a clamar. Sea cual sea tu obstáculo, acostúmbrate a vivir como quien tiene paternidad, como quien es un hijo de Dios, que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo difícil que es, puede mirar por arriba y decir: hey, algo Dios tiene conmigo. Algo tiene conmigo. No sé qué estás haciendo, pero algo tenés conmigo, algo tenés con mi casa, algo tenés con mis hijos, algo tenés con nosotros como iglesia. Aprendan a ver al Señor como el proveedor, como el Padre, como el que tiene diseños, como el que nunca te va a dejar, aunque no puedas ver hoy por qué esa puerta está cerrada, porque Dios te está diciendo que no. Avancemos. Dice verso 9 que dice a Pablo, le mostró una visión de noche. ¿Quiénes están dispuestos a ver, a tener visiones? Si estás enojado, no vas a poder ver, no vas a poder oír, porque estás bloqueando naturalmente la llegada de lo sobrenatural. Estás obstruyendo lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. ¿Sí?
Dice, miren, le mostró una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Cortito se los digo, Dios venía a abrir una puerta, por eso había cerrado la puerta a Asia. ¿Saben qué puerta fue? Macedonia es Grecia. Y Pablo, cuando llega a Macedonia y cuando llega a aquel lugar, le habla y bautiza a Lidia. Lidia es el registro de la primera persona convertida en toda Europa. Wow. Ajá. No querías que fuera para Asia, no querías que fuera para Bitinia. Había un lugar específico, había una familia esperándolo, toda una casa se convirtió. Lidia fue bautizada y Pablo pudo engendrar en Europa el evangelio de Dios. Wow. Había una puerta mucho más grande. Por eso, iglesia de Vino Nuevo, tenemos que entender, si nos está cerrando esta puerta, voy a ser obediente, voy a oír la visión, voy a escuchar tu voz, voy a caminar hasta Macedonia, voy a vender los números, voy a hacer la rifa, voy a hacer lo que yo tenga que hacer, porque algo mayor hay para nosotros, algo mayor de parte de Dios. Amén, Señor. Miren, me estoy acordando del ejemplo que me contaste, Carlos, recién. Despedimos la semana pasada a nuestro amado hermano Manuel, su papá, que partió a la presencia del Señor. Y me decía, pastora, yo estaba en paz, yo estaba tranquilo. Y el Señor me lleva al sanatorio, internan a Manuel. Yo estaba tranquilo, me dice. Pero mientras estuve ahí, y se abrió la puerta de ese lugar donde Manuel fue internado, yo pude ver cómo otros sufrían, corrían, llevaban meses, iban y venían. Y mi papá estaba tranquilo. Me lo llevé a mi casa, merendó, se acostó, hizo algunos suspiros y se fue. Esa fue la despedida de Manuel. Se los cuento para todos. Y aunque obviamente nos da tristeza porque ya no está físicamente con nosotros, pero nos alegra porque está en la presencia del Señor, feliz y contento. Pero Carlos supo decir, Dios me llevó a ese lugar para que yo pudiera predicar, para que yo pudiera hablar, para que yo pudiera llegar con un consejo para la gente que estaba padeciendo en ese lugar. Gracias, Carlos. Gracias, porque ese pequeño ejemplo, pero un gran testimonio, nos lleva a ver que hay lugares que se cierran, pero Dios nos lleva por algo más que vamos a abrir, algo más que vamos a hacer. Y fíjense, Pablo, les cuento cortito para no, después en los GDs vamos a desarrollar. Pablo gana a la primera persona en este lugar, enviado por el Señor, bajo una visión de parte de Dios. Aprender a oír. Tóquese el oído. Aprender a oír. Tengo que aprender a oír. Menos bla 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 y más relación con el Espíritu Santo. Menos yo me las sé todas y más escucho al Espíritu Santo hablar a mi corazón. Muchos de los argentinos tenemos esa particularidad. Te hablamos de todo, sabemos de todo, le enseñamos a todos, pero ¿cuántos podemos oír la voz del Espíritu Santo que ministra nuestro corazón y que nos hace ver qué puertas abre y qué puertas cierra? Y mi comunión no es tergiversada por mis emociones. ¿Cuántos pueden decir que la comunión con el Espíritu Santo no es modificada por tu situación actual? Que tu relación con el Espíritu Santo frente a una puerta cerrada echa raíces y se hace más firme en vez de secarse. Eso es práctica, eso es oración, eso es relación. Eso no va a venir por una reunión, ni dos,
ni porque yo sea el más capo, ni sepa más que vos o que el otro, o que me la sé toda. Solamente va a venir por quienes mantienen una relación íntima con el Espíritu Santo. Vino el momento difícil para Pablo. Iban caminando, le había predicado a Lidia, ya había ido a su casa, estaban recontentos. Ahora entendemos por qué habíamos venido a hacer esto. Ganamos la primera persona en Europa, se convierte toda su casa. Los empieza a seguir una mujer con espíritu de adivinación. Y lo seguía, y lo seguía, y lo seguía, y lo seguía, hasta que Pablo le dice: me cansaste, sal fuera, espíritu de adivinación. La chica quedó libre, gloria a Dios. ¿Qué pasó? Los que vivían de ese espíritu de adivinación en esa mujer, lo toman a Pablo, lo acusan, lo encierran, lo golpean y se cierra una puerta que es la puerta de la cárcel. Y se cierra sobre ellos. Pero Señor, si nos mandaste a Macedonia, te ganamos la primer mujer para vos en toda Europa, el primer hombre, la primera persona, y ahora estoy preso. Pero Pablo, juntamente con Silas, tenían un corazón correcto. Eran adoradores en espíritu y en verdad, en libertad y en la cárcel, con plata y sin plata, cómodos e incómodos, seguían siendo adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad vino nuevo. Adoradores en espíritu y en verdad vino nuevo. Y ese es el llamado del Señor en esta noche, que se levanten los adoradores en espíritu y en verdad, en la comodidad y en la comodidad. Aquí me vas a tener, Señor, adorándote, pase lo que pase, trabajando para tu reino en función de tu llamado, Señor. No importa si hay 10 o 100 sentados en estas sillas, mi espíritu adora, mi alma adora, mi corazón te busca. Y no está condicionado a lo que estoy viendo en este momento. Le doy gloria a Dios por eso. Escuche, apláudalo al Señor si usted quiere. Damos gloria. Fíjense esto, verso 25 del capítulo 16. En un capítulo le pasó de todo, de todo. Me hace acordar a Vino Nuevo. En un año te puede pasar de todo. Dice verso 25, pero a medianoche, el momento más oscuro, encerrado, con la cabeza en un cepo, en una situación muy difícil. Acordate esto, en la noche más oscura, en la situación más difícil, donde no tenés las respuestas. Escucha esto, peor, no entendés nada de lo que está pasando. No entiendo nada de lo que está pasando, no lo entiendo. Ni siquiera tengo la explicación para darla. No he oído ni siquiera de parte de Dios por qué está pasando esto. Pero te voy a decir una cosa. En medio de esa situación difícil, Pablo y Silas, dice el versículo, dice, orando en medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Qué escucha la gente que está a tu alrededor cuando la estás pasando mal? ¿Qué es lo que sale de vos cuando no está la plata para pagar? ¿Qué es lo que sale de vos cuando no está la plata para algo que necesitas comprar? ¿Qué es lo que sale de vos cuando tenés una situación difícil en la casa? ¿Qué es lo que escuchan los que están a tu alrededor? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu cara? ¿Es cara de cola o es cara de un hijo de Dios? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus palabras? Vamos, iglesia, ¿cuáles son esas manifestaciones que dicen si sos hijo o no sos hijo? Porque acá con un micrófono, hermoso. Ahora, y acá todos juntos, divino, precioso, qué lindo. Pero cuando cruzamos la puerta, a todos nosotros nos acontece una u otra situación. ¿Qué es lo que dicen tus parientes de vos cuando estás en una situación difícil? Y escuchen, Pablo y Silas oraban
cantaban himnos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Se van a sacudir los cimientos de los problemas, de las situaciones, a causa de la adoración, a causa de la alabanza, a causa de la intercesión que cruza la puerta, que es Cristo Jesús. Hay un destino de bendición y de esperanza de parte de Dios para cada uno de nosotros. Eso dice su palabra, no lo digo yo. Hay algo que Dios tiene preparado, sea o no sea lo que vos tenés pensado. Aún así, ese destino es mejor que lo que vos tenés en mente. Y es mejor de lo que habías pensado. Y escuchen, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se abren las puertas que están cerradas cuando hay un corazón que adora. Se abren las puertas del corazón de tu hijo, se abren las puertas de tu economía, se abren las puertas de la salud, se abre en el nombre de Jesús. Si hay un adorador, créeme, esa puerta se va a abrir. Esa puerta se va a abrir. Esa puerta se va a abrir por el poder de su palabra. Se va a abrir en el nombre de Jesús. Llévate esa victoria a la oración. Llévate ese júbilo, eso que sentís en este momento. Señor, esa puerta se va a abrir a la oración. Llévate este instante, vete orando, vete cantando, vete adorando. ¡Wow! Aleluya por la palabra, qué bueno, sí, me alegro. Me veo en la habitación orando, me veo en la habitación clamando, me veo ayudando a mi hermano, poniéndome en unidad, en acuerdo. Yo voy a orar con vos, vamos a clamar, vamos a orar todos juntos, porque tenemos algo que resolver como iglesia, claro que sí, pero todos nosotros oramos en la misma dirección y las puertas se abren y las cadenas se caen, porque hay una palabra que habla del poder de la unidad y del acuerdo. Después vamos a desarrollar lo siguiente para no demorarme. Después, si pueden, lo leen todo el capítulo 16 y van a ver que cuando ocurre ese terremoto, el carcelero se quiere matar. Porque dice, se abrieron las puertas. Y Pablo le predica, se convierte toda su casa. Toda la casa del carcelero se convierte a los pies de Cristo. ¿Saben dónde terminan Pablo y Silas ese capítulo? Comiendo en la casa de Lidia. Porque Dios te da la recompensa de aquello que has sembrado. No tienes idea en la mesa que te vas a sentar, con la gente que vas a compartir, qué es lo que Dios te va a servir, pero te aseguro que el fruto de la cosecha que hiciste lo vas a tener. Te lo aseguro. Prepárate, sean expectantes, tengan fe, confíen. Vamos, tienen de decirle: Señor, qué cosas locas vos tendrás con nosotros. Créanme que en todos estos años he podido ver que Dios realmente nos tenía cosas preparadas, increíbles. El que es evangelista, crea y véase predicando en púlpitos, en lugares donde el Señor lo va a llevar. Quienes son adoradores, crean que el Señor los va a llevar a lugares de ministración, a abrir puertas. Quienes tienen dones de sanidad, crean, movilicen su corazón, y los que tengan dones de enseñanza, todo lo que tengan, permítanle crecer. No seamos mediocres en lo que Dios ha puesto en nosotros. No te conformes, cumplí mi tarea, ya hice lo que tenía que hacer. Dios tiene mucho más. ¿Cuándo Dios se conformó? ¿Cuándo Dios dio poquito? ¿Cuándo Dios dijo, bueno, con esto? Siempre Dios, que pone algo en tus manos, te lo pone para que prospere. Todo lo que Dios pone en tus manos, te lo pone para que prospere, no para que se quede quieto. Todo, así sea una dificultad, así sea una cárcel, así sea un lugar de dolor, aún en eso el Señor prospera, porque Él no pierde nunca, ni aunque sea una situación difícil la que estás pasando. Aún eso he visto a Dios
que usa el testimonio después de lo que vos venciste, de lo que te fue súper doloroso y súper difícil con otras personas. Créanme que lo he vivido. Lo he vivido, he tenido que charlar con pastoras que vienen a vivir hoy las cosas que vivimos hace 8 años, 7 años, 6 años, 5 años. Y hoy puedo decirle, hermana querida, va a pasar, vas a salir, vas a estar bien. No te lo digo de la boca para afuera, te lo digo porque acá, en este pedacito del corazón, me quedó escrito cómo Dios te saca de esa situación. Y así todos, cuando vivimos algo que viene por el Espíritu. Ya termino. Los últimos 5 minutos. Claro. Bueno, después lo decimos eso. Bien, último. Hay una puerta que se cerró. Una puerta que causó dolor a la humanidad. Cuando en Génesis el hombre y la mujer pecan, se separan de Dios. Rompen su comunión. Escuche, se rompió la comunión de Dios con el hombre. Y dice Génesis que el Padre puso ángeles con espadas ardientes en la entrada del jardín del Edén. Ya no había paso, ya no había puerta, ya no había una comunión directa. Pero como Dios hace las cosas, Él no te dice ni las cosas a medias, ni te dice, bueno, lo vamos a reparar, sino que Él lo hace todo nuevo. Y dice, miren, para terminar, Juan capítulo 10, desde el versículo 7, dice que Jesús volvió a hablarles y les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta que se cerró en el Edén, se abrió en Cristo Jesús. La puerta de comunión, la puerta de intimidad, la puerta de cercanía fue abierta en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra, yo soy la puerta. No vayas a buscar a nadie más. Dice Jesús en esta noche vino nuevo. Ante ese problema, yo soy tu puerta. ¿Qué puerta estás tocando? No toques la puerta equivocada. Habla con Jesús. Habla con Jesús. Hay un problema, una situación, una dificultad. Te dice el Señor en esta noche, mírame. Dice el Señor, yo soy la respuesta. Yo soy la puerta. Yo tengo la salida. Vení, oí mi voz. Aprende a escucharme y a confiar cuando no estás viendo nada. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos, hallará alimento, hallará eso que hoy te hace falta. ¿Qué te angustia? ¿Qué te preocupa? El Señor en esta noche vino nuevo. Nos está dando una palabra correcta que va al Espíritu y que nos dice a todos nosotros, vino nuevo Palmira, Yagnoni, el centro. No los traje yo hasta acá. No he sido yo la puerta, no he sido yo la provisión estos 8 años, no he sido yo el que les ha permitido llegar hasta aquí, hasta esta hora. Yo los voy a llevar al siguiente nivel, pero hagan su parte. Agarren el picaporte, oren, empujen, peleen, avancen para que esa puerta, que es Él mismo, se pueda abrir. Sí, iglesia, dice, miren, termino. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor. Yo he venido a vino nuevo, yo he venido a tu vida. Yo he venido a tu vida, te dice el Señor. En medio de ese ataque de pánico, en medio de esa ansiedad, en medio de ese problema, en medio de esa situación, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tu vida no es una vida para vivir al pasar. Me estoy gastando los días. Sacaba la cuenta con Joaquín, me hizo sacar una cuenta. Mamá, ¿cuántos días han pasado? Me dice, desde que yo nací. ¿Y cuántas horas han pasado? Que me dio un número, 7 años, tiene casi 8. Multiplicado por las horas que había vivido, era un montón. Yo dije, wow, es un montón de horas. Y empecé a pensar
en cada hora, en cada día, en cada cosa, en todo lo que has hecho. Empezá a pensar en que tu historia, cada día, cada hora, cada minuto que el Señor te regala de vida es para que lo vivas en abundancia. La iglesia sale en el nombre de Jesús de vivir como si, a la Bartola les digo yo, a la Bartola, bueno, la iglesia nace para vivir lo sobrenatural de parte de Dios, el evangelismo sobrenatural, la sanidad sobrenatural, el crecimiento sobrenatural. Vienen testimonios, viene lucha, pero viene victoria, vienen puertas que se cierran, pero que el Señor abre otras puertas para nosotros. Iglesia, aprende a mirar el reino con los ojos que Cristo nos enseñó a mirar el reino. Termino, dice Jesús, soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Te queda alguna duda? Ante esa situación, ante ese problema, vamos a salir. De lo que sea, lo vamos a vencer, lo vamos a hacer, vamos a avanzar, vamos a celebrar nuestro 9º aniversario, vamos a ver a nuestros hijos crecer, vamos a ver nuestro legado, porque Él es el buen pastor. Él es el que pone la vida, Él es el que ya puso su vida. Yo solamente tengo que confiar, iglesia. Ponete de pie, vamos a orar, vamos a orar.